Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este día sábado 12 de noviembre ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Lucas en el capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio proclamado nos invita a revisar cómo está nuestra oración, cómo estamos nosotros en la fe, porque cuántos alimentamos nuestro cuerpo en la vida de cada día, pero cuántos tenemos débil nuestra vida espiritual, cuántos tenemos débil nuestra vida espiritual. Por eso el Señor hoy quiere que revisemos cómo estamos ante Él. Y el camino para encontrarnos con Él es la oración, pero la oración constante, como ha dicho el Evangelio, la oración sin desfallecer, la oración diaria, la oración todo el tiempo. Y poderle decir a Jesús: «Señor, escucha mi oración». Y de seguro el Señor nos escucha y nos concede cuanto nos atrevemos a pedir con fe. Porque, ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios, es hablar con Dios, eso es orar. Pero ¿cuántas veces nosotros conversamos con los demás en la casa, en la calle, en el trabajo, por aquí y por allá? Y muchas veces llevamos palabras o decimos palabras que mienten, palabras que engañan, palabras que lastiman, palabras groseras, palabras vulgares, palabras con hipocresía, etc. Pero hay una palabra, la palabra que nunca lastima, la palabra que nunca hace daño, y esa palabra es la palabra de Dios. Y nosotros en la oración, orar con la palabra de Dios, encontramos esa respuesta de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos caminamos con momentos duros, con momentos difíciles, ya sean por las enfermedades y las complicaciones y las preocupaciones y los momentos que está viviendo el mundo? Pero la pregunta es: ¿a quién acudimos? ¿Acudimos realmente a Dios con una verdadera oración? ¿Buscamos siempre a Dios con una verdadera oración? Entonces, el compromiso de hoy que sea hacer necesidad de orar, pero orar sin desanimarse, orar sin desfallecer, orar todo el tiempo. Matrimonio, ore al menos 5 minutitos antes de irse a acostar, oren en pareja. Y ese matrimonio tiene a Dios y con Dios llegarán a una feliz ancianidad en el amor. Porque ¿cuántos matrimonios encontramos en crisis? Hogares, familias, al menos un momentico del día, oren. Antes de irse a acostar, al menos 5 minutitos en familia, papá, mamá e hijos, oren. Papá, mamá, enseñe a orar a sus hijos. Porque ¿cuántos tienen todo, pero no tienen a Dios? No hacen oración. Y qué bueno que sus hijos crezcan en la fe, crezcan en la oración. Todos y cada uno de nosotros, antes de servirnos un alimento, antes de viajar, antes de trabajar, antes de hacer esto o aquello, siempre y cuando sea bueno, hagamos oración. Y veremos que con Dios las cosas funcionan mejor, con Dios las cosas van mejor. Por eso, acudamos siempre. Insisto y repito, la oración tiene mucho poder.
A veces cuando estamos en líos, en enredos, en apuros, ¿qué buscamos? Muchas veces buscamos las realidades del mundo, o muchos que buscan que las cartas, que la superstición, que el horóscopo, que puras creencias semi-religiosas. Eso no. Búsquele a Dios y ore con intensidad y verá cómo Dios le cambia su vida. Insisto y repito, la oración tiene mucho poder. Solamente haga la prueba, doble rodillas, ore y verá cómo el Señor le da paz en esa angustia, le da fuerza en esa debilidad, le da alegría en esa tristeza, le da salud en esa enfermedad, le da sabiduría, inteligencia en esos enredos que usted tiene en su cabeza. Pero acuda de corazón y acuda con mucha fe. Pero insisto y repito, orar siempre, siempre, no solo cuando necesito le busco a Dios, no, sino siempre. Es como cuando estuvimos en los momentos fuertes de pandemia. La mayoría doblamos rodillas y nos pusimos a clamar, a orar a Dios. Pero ahora que aparentemente estamos más tranquilos, ¿cuántos continuamos en la Santa Misa? ¿Cuántos continuamos en la oración? Muchos parecemos a los 10 leprosos que buscaron a Jesús y le dijeron: Señor, sánanos, Señor, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Y el Señor Jesucristo les sanó a los 10. Les sanó a los 10. Pero ¿cuántos regresaron a agradecer? Solamente uno. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no quedaron sanos los 10? Muchos parecemos a este grupo. Solamente buscamos a Dios cuando necesito. Y después ya ni me acuerdo de Dios. Y por eso hoy dice el Señor: ore todo el tiempo. Ore sin desanimarse. Ore, ore. Nunca deje de orar. Haga la prueba. Haga la prueba y verá cuánto obra Dios en nosotros a través de nuestra fe. Hay que ser responsables en el trabajo, sí, haciendo las cosas bien, correctas, rectas, pero también dele tiempo a Dios. Con Dios me voy a trabajar, con el permiso de Dios voy a hacer este trabajo, voy a hacer aquello, voy a estar aquí, voy a estar allá, con el permiso de Dios. Pues vayamos de la mano, orar y laborar, orar y trabajar, pero primero Dios, por encima de todas las cosas. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su casa, su hogar, su familia, su trabajo, que Dios bendiga su pueblo, que Dios bendiga su comunidad. Bendiciones para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la Santa Misa. Comparta este Evangelio para que más nos unamos en el encuentro con Dios.